Eran 20 municipios, hoy son 20 distritos que gobierna la alcaldía de Chalatenango Sur y el edil Milton Serrano, hombre de territorio. Aquí estamos en esta calle que viene de Los Amates, de San Isidro Labrador hacia San José de las Flores, una calle que las personas estaban pidiendo que la arregláramos, nosotros pues aquí estamos respondiéndole a la población. Ya en estos días también vamos a tener la demás maquinaria reparada, hemos hecho esfuerzos. Quiero agradecer a los empresarios y a todas las personas que de una u otra manera nos están apoyando para poder realizar todas estas actividades. Cuando uno trabaja bien, pues Dios es justo con uno, Dios nos apoya, Dios no nos deja de brazos cruzados, pues aquí estamos trabajando y de verdad quiero agradecer también a la directora por coordinar estas actividades, a la gente de acá de esta zona también que ha estado chapodando parte de la calle y a los empleados, por supuesto, que son los que hacen la mayor parte del trabajo. Nosotros coordinamos, pero también aquí andamos de la mano con los empleados para que ellos no se sientan solos y por supuesto quiero ver a la gente paciencia. Milton Serrano seguirá trabajando por los 20 municipios de Chalatenango. El agua es vida. Accede a ella de manera sostenible con un pozo propio. En El Salvador, el acceso a agua subterránea no solo es más económico, sino también más sostenible a largo plazo. Invierte en un pozo hoy y asegura tu suministro mañana. Perforaciones Limeñas es tu mejor opción. Contáctanos. Ciudad de Pozo, bendiciones. La Treminio nuevamente va a volver a tener agua. Aquí estamos con la directiva y con Bernardo, el que nos instaló la bomba. Saludos a todos, bendiciones. Jorge Luis Rosales es un hombre que lucha por la vida de todos los habitantes del oriente y del país entero. Jorge Luis Rosales dando agua a través de perforaciones limeñas. El ingeniero Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, es un hombre de palabra, dedicado no solo a reuniones y a construcciones futuras, sino preocupado por el ornato de su querida Santa Ana, un plan de bacheo permanente que permita que los automovilistas transiten por calles seguras. Así, ya realidad hermosa la construcción de un moderno mercado municipal digno de las señoras y de los vendedores de Santa Ana. La entrega de material deportivo a las generaciones ansiosas de hacer el fútbol, de practicar el fútbol o cualquier otro deporte. ¡Viva Santa Ana! ¡Vivan los santanecos! De la mano del ingeniero Gustavo Acevedo, su alcalde seguro. Continuamos con Bajo Fuego, conducido por Raúl Beltrán Borilla. Amigos, por su sintonía a Bajo Fuego. Cobertura total de cada centímetro de esta bendita tierra salvadoreña bajo la señal de redes sociales, señal satelital, señal abierta para la zona central, para central y oriental del país, además de la cobertura por cable, Claro y Tigo. La señal de la televisión salvadoreña, señal nacional e internacional. A la espera de nuestro invitado que se ha comunicado, el tráfico me dice nos tiene aquí colapsados y es normal. Es normal cómo manejamos los salvadoreños, desmadrosos, como se dice, y lo digo con todo cariño y con todo respeto. Antes, hoy hablaremos del cambio climático, desde luego, y precisamente las temperaturas extremas, sequías prolongadas y lluvias irregulares hacen que la producción de alimentos vaya caminando como un equilibrista de circo en el alambre. Puede llegar a la meta o a medio camino se puede caer. Dios quiera que no. Porque hace aproximadamente 75 años, millones de personas murieron producto de la hambruna y del calor solar. Con esto comenzamos. El cambio climático está transformando rápidamente la agricultura, con temperaturas extremas, sequías prolongadas y lluvias irregulares que están dificultando el crecimiento de cultivos esenciales en todo el mundo. Estos cambios afectan tanto a los agricultores como a la seguridad alimentaria global, incrementando los precios de los alimentos y poniendo en riesgo la alimentación de millones de personas. Sin embargo, no todo está perdido. Los cultivos resistentes al calor y la sequía podrían ser la solución para adaptarnos a estas nuevas condiciones y garantizar el futuro de la agricultura. El sorgo es uno de estos cultivos clave. Este grano, cultivado durante siglos en regiones áridas, es increíblemente resistente a la falta de agua y al calor extremo. Su capacidad para reducir su consumo de agua en momentos críticos lo convierte en una opción ideal para zonas áridas y semiáridas.
Además, es un cultivo versátil que puede ser transformado en harinas o alimentos nutritivos. Otro cultivo destacado es el nopal, una planta que no solo sobrevive con mínima agua, sino que también ofrece frutos y hojas comestibles con usos en la alimentación, la medicina y la industria. Por otro lado, las legumbres como frijoles y garbanzos son cultivos altamente nutritivos que toleran bien el calor y mejoran la calidad del suelo al fijar nitrógeno. Esto los convierte en una opción sostenible para diversificar cultivos y reducir la dependencia de fertilizantes químicos. El amaranto, por su parte, es un superalimento rico en proteínas y altamente resistente a la sequía. Su capacidad para crecer en suelos pobres y su bajo impacto ambiental lo hacen ideal. Integrar estos cultivos en las prácticas agrícolas tradicionales puede marcar la diferencia. No solo permiten adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, sino que también ofrecen nuevas oportunidades económicas. Productos como barras energéticas de amaranto, tortillas de nopal o harinas de sorgo ya están ganando popularidad en mercados locales e internacionales, demostrando que es posible innovar mientras se protege el medio ambiente. Sin embargo, esta transición no está exenta de desafíos. La falta de infraestructura, los costos iniciales y la necesidad de educar a los agricultores son barreras que deben superarse. Aquí es donde la tecnología entra en juego, con herramientas como sistemas de riego avanzados y sensores de humedad del suelo que facilitan la transición hacia una agricultura más resistente. El cambio climático representa un gran desafío, pero también una oportunidad para replantear cómo producimos alimentos. Los cultivos resistentes al calor y la sequía son esenciales para construir un futuro sostenible en la agricultura. Con innovación, apoyo a los agricultores y la adopción de tecnologías adecuadas, podemos garantizar la seguridad alimentaria en un mundo cambiante. Amigos, por su sintonía, ese es el cambio climático. Calores sofocantes, sale la gente y se coloca bajo la sombra de un frondoso árbol y siente el calor. Ya no digamos bajo el sol o bajo los cielos grises, bajo el cielo gris, como el de este día, que seguirá nublado y con pocas lluvias, desgraciadamente. Pero bien, vamos a hablar de cómo afecta el cambio climático, a dónde iremos con las cosechas, qué ha pasado con los que sembraron hace 3 semanas. Es decir, todo eso que es parte de la información y causa también no menos preocupación cuando dice el servicio meteorológico: viene una vaguada, viene una tormenta, viene una depresión, pero ellos no tienen culpa. Si el cambio climático puede hacerse o lo hace la madre naturaleza en cuestión de 1 hora, cambia, gira. Bueno, ese es el fenómeno del Niño. Sin más preámbulo, un gusto tener en el estudio a uno de los expertos, Luis Terminio, de la organización Campo. ¿Qué tal, Luisito? Buenos días, bienvenido y gracias por este esfuerzo con este tráfico que crispa los nervios. Un gusto. Gracias, Raúl, por la invitación. Un saludo a todos los amigos televidentes, un saludo principalmente a los amigos productores, que en el caso de los productores que pertenecen a Campo, comenzamos la siembra a partir del día lunes 8 de junio, por situación del mismo cambio climático. Nosotros ya es el 6º año consecutivo que venimos sembrando a partir de la 2ª semana de junio, y este año no fue la excepción. Se orientó a la gente, hubo bastante gente que siguió nuestras recomendaciones y a empezar la siembra. Primero Dios que los pronósticos del NOAA y del Ministerio de Medio Ambiente fallen, porque si no fallan los vamos a poner en graves problemas el sector agropecuario en general. Justo por eso, Luisito decía hace un momento, y observamos, por ejemplo, el Servicio Meteorológico de los Estados Unidos y aparejado al de nuestro país, que toma o copia textualmente el sistema satelital. Dice: para este jueves en horas de la noche se anuncian tormentas eléctricas y chubascos en todo el país, una depresión que afectará viernes y sábado El Salvador, hay que tener las precauciones. Y de repente, solo calor, no hay lluvia,
insisto, el cambio climático lo hace en una hora, cambia de rumbo y nos quedamos rezando como Adrián Esquinalisco, que en paz descansa, el cacique indígena, esperando que lloviese. Esto, Luis, no pone en peligro o ya reduce la producción, sabiendo que mayo se nos fue sin siembra para algunos, otros se aventuraron, pero llega junio, ustedes lo dicen ya casi terminando la primera quincena, va a comenzar a sembrarse, sabiendo que julio también es bueno en la lluvia, pero agosto siempre golpea con la ausencia de lluvias. ¿Cómo lo tienen ustedes? Fíjese que nosotros, por base a la experiencia de estos 5 años anteriores, hemos comprobado que la canícula que se da a finales de julio siempre se da. Por ejemplo, el año pasado decían que la canícula iba a ser intensa. Al final fue una canícula normal. 3-4 días. Y empezó a llover. Por lo tanto, nosotros seguimos confiando en esa situación. Nosotros confiamos que si se da la canícula en el periodo de siembra de aquí para julio, las plantas van a estar un poco pequeñas, por lo tanto no lo afecta. Cuando afecta bastante la sequía es cuando la mazorca está giloteando y después empieza a llenar la mazorca, ahí sí afecta bastante, pero si no está en ese periodo no hay ningún problema. Nosotros seguimos pensando o proyectando nuestros datos, o sea, estamos proyectando que se van a sembrar en total 305.000 manzanas de maíz, 380.000 manzanas para un total de una producción de 15.900.000 quintales. ¿De maíz? De maíz. En el caso del sorgo se proyectan 80.000 manzanas para una proyección de 2.440.000. Y en el caso de frijol, 130.000 manzanas para una producción de 1.950.000 quintales. Y el caso de arroz, 5.000 manzanas para una proyección de 450.000 quintales. Ya esos números, Lucito, no cubren la demanda del mercado. No cubren la demanda del mercado. En el caso del maíz, por ejemplo, los salvadoreños consumimos 18.800.000 quintales. Estamos hablando de 15.960.000, o sea que estamos hablando de un déficit de 2.840.000 quintales. Casi 3 millones. Casi 3 millones de quintales. En el caso del sorgo, el consumo nacional es 2.900.000 quintales. Se está hablando de una producción de 2.240.000 quintales, o sea que vamos a tener un déficit de 660.000 quintales. En el caso del frijol, el consumo nacional es 2.400.000 quintales. Se está esperando una producción de 1.950.000, o sea que el déficit va a ser de 450.000 quintales. Y en el caso del arroz, se está esperando una producción de 450.000, el consumo es 900.000, o sea que vamos a tener un déficit de casi medio millón. Casi medio millón. En total se está planteando un déficit de 4.400.000 quintales en granos básicos. Este déficit es mucho menor que el año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado eran casi 10 millones de quintales, porque la producción de maíz estuvo bastante baja, y por eso hay justificable que, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos está planteando que la producción en El Salvador está subiendo. Sí, pero está subiendo ¿en base a qué? O sea, o en base a qué hacen el análisis, porque si lo hacen en base al 2021, que fue un año normal, la producción sigue baja. Si lo hacen en relación al 2024, ahí sí estamos hablando de un... Esa baja, Luis Treviño, como miembro de campo, se debe a factores internos, por ejemplo, miles de manzanas de tierra ociosa. Sí.
O sea, son muchos factores internos y externos. En primer lugar, el externo, digamos, el alto costo de los insumos agrícolas, que a partir del 22 se duplicó prácticamente el precio. El costo del petróleo, la guerra en el Oriente Medio. La guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra entre ahora el estrecho de Hormuz. Entonces, todo eso hace que eleven los precios de los insumos agrícolas. Además de esa, tenemos el déficit en cuanto a la mano de obra, o sea, hay escasez de mano de obra. Eso hace que se reduzca también la cantidad de siembra. Otro factor que afecta es el alquiler de la tierra, por ejemplo. El alquiler de la tierra subió un 100% también a partir del 2022 y no podemos dejar de un lado la situación del cambio climático. El problema es que el cambio climático ya no es una amenaza, sino que es una realidad y por lo tanto hay que adaptarse a la realidad en que se está viviendo. Nosotros hemos considerado y hemos visto que la orientación de parte del Ministerio de Agricultura y algunas organizaciones de sembrar en abril fue un error, porque si bien es cierto, cayó una lluvia el 19 y el 20 de abril, pero a partir de ahí se paralizaron las lluvias y ya no le dieron continuidad. Esa lluvia, Luisito, mojaron 10 centímetros el suelo. Sí, o sea, 10 centímetros, no estaba con la suficiente humedad para sembrar. Más el calor sofocante. El calor sofocante hizo que mucha gente perdiera la semilla. Hoy nuevamente algunos van a tener la capacidad de volver a sembrar. Y otros no. Y otros no. Entonces eso hace que se baje la producción también. Todo esto, de acuerdo a lo que plantea nuestro invitado, más el conocimiento sobre el terreno, provoca un fenómeno sociológico, Luis. El hombre del campo, en su mayoría adultos, porque los jóvenes, unos no quieren trabajar, otros son remeseros dependientes, otros simplemente tienen su trabajo en las maquilas, ya no acompañan al papá o al abuelo en los cultivos, pero además de eso, el costo. Si hace un año cobraban 8 o 10 dólares, hoy piden 12 y 15 dólares por la jornada que arranca de las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana, almuerzo incluido. Sí, exacto. Y el sector agropecuario o agrícola tiene dos problemas principales. En primer lugar, la baja productividad que tenemos por los suelos completamente degradados, y en segundo lugar, la poca rentabilidad. O sea, el que gana o que tiene rentabilidad dentro del sector agropecuario es muy poca, o inclusive muchas veces pierden toda la inversión que hacen. Y el otro fenómeno, por ejemplo, Luis Treminio tiene 2 manzanas y comienza, como decimos con todo respeto y cariño, la burleada, es decir, a trabajar bajo el sol, a chucear la tierra cuando no se usa el arado, a meter la semilla, comprar la semilla porque no tiene subsidio, compró los insumos en la fórmula y el sulfato y comenzó a trabajar. Y entonces eso le cuesta una parcela de 2 manzanas arriba de los $800, de acuerdo a los costos. Usted nos orienta sobre el precio, mi estimado Luis. Y lo que ocurre entonces es que don Luis Treminio tiene 1 o 2 hijos que se fueron para los Estados Unidos y le mandan mensualmente $300 entre los dos. Y va a ganar 400 por 6 meses. Dice, no, ya no siembro si los hipotes me están ayudando. Sí, prácticamente eso ha reducido la producción. O sea, ya la gente ya está produciendo casi solo para el consumo. Y eso es que hace la escasez en las ciudades. Por eso nosotros hemos planteado, y lo venimos diciendo, que es necesario buscar cómo apoyar la agricultura nacional. ¿Por qué? Porque es peligroso ser un país meramente importador de alimentos. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, el país productor en determinado momento puede decir, le pongo un arancel. ¿Sí? En segundo lugar, puede decir, subo precio. En tercer lugar, el transporte sube.
En cuarto lugar, las carreteras. Hay veces, por ejemplo, lo sucedió hace 2 años que Guatemala cerró las carreteras por situaciones internas y eso hizo que la mercadería que venía, la alimentación que venía para acá, prácticamente se retuviera ahí y muchas de esas se perdió y entonces eso hace también que encarezca los precios. Es decir, todo eso es parte o el alto costo del combustible que va subiendo de acuerdo a lo que está ocurriendo en el Oriente Medio. Insisto, países ricos que hacen la guerra para que los países pobres la paguemos. Regresamos en un momento después de estos mensajes con nuestro invitado, el miembro dirigente, máximo dirigente de campo, Luis Treminio, con nosotros hablando del cambio climático, de la producción de granos básicos fundamental para la alimentación de la inmensa mayoría de salvadoreños. Ya volvemos. Ya regresamos con Bajo Fuego, conducido por Raúl Beltrán Borilla. Ya regresamos.
El ingeniero Gustavo Acevedo, alcalde de Santa Ana, es un hombre de palabra, dedicado no solo a reuniones y a construcciones futuras, sino preocupado por el ornato de su querida Santa Ana, un plan de bacheo permanente que permita que los automovilistas transiten por calles seguras. Así, ya realidad hermosa la construcción de un moderno mercado municipal digno de las señoras y de los vendedores de Santa Ana. La entrega de material deportivo a las generaciones ansiosas de hacer el fútbol, de practicar el fútbol o cualquier otro deporte. ¡Viva Santa Ana! ¡Vivan los santanecos! De la mano del ingeniero Gustavo Acevedo, su alcalde seguro. El agua es vida. Accede a ella de manera sostenible con un pozo propio. En El Salvador, el acceso a agua subterránea no solo es más económico, sino también más sostenible a largo plazo. Invierte en un pozo hoy y asegura tu suministro mañana. Perforaciones Limeñas es tu mejor opción. Contáctanos. Ciudad de Pozo, bendiciones. La Tremino nuevamente va a volver a tener agua. Aquí estamos con la directiva y con Bernardo, el que nos instaló la bomba. Saludos a todos, bendiciones. Jorge Luis Rosales es un hombre que lucha por la vida de todos los habitantes del oriente y del país entero. Jorge Luis Rosales dando agua a través de perforaciones limeñas. En la crisis de la alcaldía de Chalatenango, el sindicato de trabajadores emite este campo pagado. Agradecemos la destitución del ex gerente general, quien durante casi 2 años su gestión fue nula para la administración de la municipalidad, dedicándose únicamente al acoso y al maltrato de nuestra fuerza laboral. Eran $3.500 mensuales botados a la basura. Su salida era una deuda de justicia con nosotros. Ratificamos nuestro respeto a las autoridades competentes, confiando en que se deducirán las responsabilidades legales correspondientes. Nosotros no nos prestamos a juegos políticos de exalcaldes fracasados que solo dañan al municipio. Nuestro compromiso es con usted, ciudadano. Seguimos trabajando con el alcalde Milton Serrano, quien fue elegido por el pueblo chalateco. Este fue un campo pagado. Eran 20 municipios, hoy son 20 distritos que gobierna la alcaldía de Chalatenango Sur y el edil Milton Serrano, hombre de territorio. Aquí estamos en esta calle que viene de Los Amates, de San Isidro Labrador hacia San José Las Flores, una calle que las personas estaban pidiendo que la arregláramos, nosotros pues aquí estamos respondiéndole a la población. Ya en estos días también vamos a tener la demás maquinaria reparada, hemos hecho esfuerzos. Quiero agradecer a los empresarios y a todas las personas que de una u otra manera nos están apoyando para poder realizar todas estas actividades. Cuando uno trabaja bien, pues Dios es justo con uno, Dios nos apoya, Dios no nos deja de brazos cruzados, pues aquí estamos trabajando y de verdad quiero agradecer también a la directora por coordinar estas actividades, a la gente de acá de esta zona también que ha estado chapodando parte de la calle y a los empleados, por supuesto, que son los que hacen la mayor parte del trabajo. Nosotros coordinamos, pero también aquí andamos de la mano con los empleados para que ellos no se sientan solos y por supuesto quiero ver a la gente paciencia. Milton Serrano seguirá trabajando por los 20 municipios de Chalatenango. Continuamos con Bajo Fuego, conducido por Raúl Beltrán Borilla. A través del WhatsApp nos escriben la terminación 2572. Pregunta: ¿qué habrá que hacer con el experto que tiene de invitado, Raúl, si no llueve? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿A quién habrá que culpar? Bueno, antes de que responda nuestro invitado, los culpables somos todos. Unos porque hemos permitido, otros hemos aceptado y otros han destruido la naturaleza. Así es. Definitivamente, o sea, el cambio climático es parte de la intervención que ha tenido el hombre desmedida hacia la naturaleza. Claro. O sea, por eso nosotros insistimos que hay que ir cambiando la mentalidad de ir sembrando cada vez más con productos orgánicos para ir rescatando los suelos y ir buscando como alternativas, uno, disminución de costos de producción y dos, para cuestión de salud. O sea, es preferible sembrar con los abonos orgánicos, con biofertilizantes, con todo lo que venga a beneficiar al suelo para poder rescatarlo. Y en relación recuérdense que estos solo son pronósticos, o sea, no están escritos. Bien, al final de cuentas,
Dios es el que decide. No están escritos en piedra los pronósticos. Sí, exactamente. Antes hablábamos que el Ministerio del Medio Ambiente dicen prepárense que va a llover y al final se nubla pero no llueve, entonces eso no está escrito en piedra. Y nosotros sí habíamos dicho no sembrar en el mes de mayo por la situación que no iba a llover, las altas temperaturas, hemos dicho sembrar la segunda semana del mes de junio. Esta semana ha caído alguna lluvia y esperamos que sigan cayendo para que de aquí al lunes ya quede lo suficientemente húmedo y los productores puedan sembrar y darle continuidad a la siembra con las lluvias en que sean esporádicas, pero sí va a llover, ¿no? O sea, no se va a quitar el invierno en un 100%, o sea que nosotros estamos diciendo eso. La otra recomendación es seguir haciendo uso de las buenas prácticas agrícolas, no quema, uso del rastrojo para mantener humedad y todo lo que beneficie a los cultivos. Es decir, cuando nuestro invitado, el licenciado Luis Treminio, dice uso del rastrojo, es que cuando usted cortó o dobló la milpa el año pasado, queda la vara, el tallo sobre el suelo, que lo protege del sol, ¿sí? Que le conserva la humedad. Y parte de que, bueno, ya no se ve tanto la práctica, Luis, de ver los cerros en el verano, ya cuando va a llegar el invierno, las quemas. Exacto. Y por eso nosotros en que no se dé, seguimos insistiendo en que no se queme, que no se vuelva a esa práctica. Exactamente, o sea, los pocos que quedan quemando, que ya no quemen para garantizar la producción y garantizar que los suelos no se sigan degradando. ¿Se llegará el día, licenciado Treminio, que los riegos en fase de confianza vayan por centenares a las grandes planicies de tierras ociosas que tiene el país para lograr por lo menos que ellos puedan obtener su propia tortilla? Yo creería que sí, o sea, hay que buscar cómo, o sea, la educación, buscar cómo que los reos que estén en fase de confianza también poderlos sacar a trabajar para que por el error que cometieron ante la sociedad busquen cómo pagar un poco de su error, porque estar encerrado al final de cuentas no tiene ningún beneficio para nadie, ni para ellos ni para la sociedad. Entonces al final de cuentas ponerlos a trabajar no es una mala decisión. Voy a compartir un consejo de un biólogo graduado en la Patricia Rumumba de Moscú hace un par de años. Veíamos, por ejemplo, la parra o la mata de granada, de esas granadas grandes, que de repente la florcita se caía y entonces él encontró que era el gusano. Entonces viene y veneneaban la planta. Le aconsejó al propietario que hiciera control biológico. Y bueno, periodísticamente uno tiene que preguntar, y le digo, ¿y cómo es el control biológico? Es sencillo, me dijo. Agarra 2 libras de azúcar en una bomba, que agarra sus 4 o 5 galones, mueve el agua, me dijo, y rocíe la flor. Digo, pero, ¿y qué? No, el gusano, cuando bebe la gotita, pues simplemente al beber azúcar, le va a dar sed, y se tira de la planta a buscar agua abajo. Esa es la muerte del... Es decir, las universidades que tienen áreas de agronomía están colaborando, están ayudando en el control biológico en el país, ¿no? Por el momento no, aquí no estamos trabajando en cuestiones biológicas. Sí hay algunos productos biológicos, biofertilizantes y algo otro. La gallinaza, por ejemplo. La gallinaza es un tipo de abono, o sea, pero control biológico hasta el momento no se experimenta. Y por eso nosotros hemos insistido muchos años en que hay que darle la función al CENTA para lo que fue creado. El CENTA fue creado para la investigación científica y la transferencia de tecnología y no están realizando ese trabajo.
prácticamente desde el 2008 que comenzaron los paquetes agrícolas, el CENTA se dedicó a esa actividad, a repartir paquetes agrícolas y al final... No a hacer investigación. No a hacer investigación tecnológica. Entonces hay que volverle a dar la tarea al CENTA. Hay que poner a que realicen investigaciones, a que busquen como un mejoramiento de la semilla, a buscar tipos de variedades de semillas de frijol, de sorgo, de maíz, pero en el país la única semilla que teníamos era el H59 y prácticamente se dejó de producir en grandes cantidades por decisión de las autoridades del Ministerio de Agricultura. Precisamente cuando hablamos de control biológico o mejoramiento de las especies, es una responsabilidad científica de las universidades y en especial de la nacional, que recibe siempre más de 100 millones producto de los impuestos de los salvadoreños. Sencillo, por ejemplo, especies que se pueden mejorar en laboratorios, como hace Japón, como hace la misma China continental. Aquí, por ejemplo, se perdió un frijol excelente con tremendos nutrientes, como se le conoce al sedalila, el frijol sedalila. El maíz indio no pudo mejorar con especies resistentes a la sequía, por ejemplo, o al exceso de lluvia. Todas esas cosas pasan por laboratorio, ¿no? Sí, definitivamente que sí. Y nosotros no estamos diciendo hay que ir al transgénico, sino al mejoramiento de la semilla, o sea, a buscar cómo que nuestra semilla se vaya mejorando para que se haga resistente a la sequía o al temporal, pues que ese es el problema que tenemos en El Salvador, o sea que nuestra agricultura es completamente vulnerable y al ser vulnerable cualquier situación extrema hace que se afecte la producción y que baje el rendimiento. Es decir, quien paga las consecuencias al final del camino es el más pobre de los pobres, porque sobre él se carga falta de producto, los usureros o los coyotes, que esa es una plaga que existe en el país, Luis. Si compra el saco de 100 libras de maíz a $20, lo vendo a 40 libriado. Es decir, ¿quién paga las consecuencias? La gente que llega a comprar su librita de maíz. Sí, y el mismo productor también que vende por bajo el costo de producción o le gana $1 o $2 usted decía, $400 a los 6 meses, o sea que prácticamente por la labor le vienen quedando como $50 por mes. $50 por mes, o sea, por un trabajo de prácticamente de sol a sol que realiza. Entonces esa es la situación que hay que buscar cómo cambiar. Mucha gente dice los coyotes son un mal necesario y eso es mentira. O sea, el gobierno pudiera buscar cómo crear la reserva estratégica, comprar el producto a un precio razonable, almacenarlo y después mantener el mercado con la oferta precio para garantizar que los precios sean estables. La terminación 2723 nos dice: buenos días, primo, gracias por tocar el tema del agro salvadoreño. Los agricultores en este país vamos de peor a mal. Sobre todo, he tenido que vender mi propiedad sembrada de caña para lograr pagar deuda acumulada a un ingenio azucarero, debido a un embargo promovido por ellos. Los ingenios azucareros cada zafra nos vienen reduciendo los precios textual y ellos van creciendo con las tierras que nos embargan. Hay una institución llamada CONSA que nos debería ayudar, pero lamentablemente es administrada por personal puesto por los dueños de los ingenios. La terminación 2070, Beltrán, interesante el tema que tocas con un experto como es el señor Treminio, a quien le vengo siguiendo la huella desde hace años con sus análisis científicos orientados a hacer luz a la suerte de los salvadoreños. Pregunta concreta: ¿qué debemos hacer con el cambio climático y con este fenómeno del niño o superniño
que ya nos tiene desesperados. En primer lugar, adaptarse al cambio climático, o sea, no podemos obviar el cambio climático, o sea, ¿cuál es la forma de adaptarse? Nosotros decíamos, una es cambiar las fechas de siembra, o sea, ya no podemos sembrar en el mes de mayo. Estos 6 años anteriores lo demostraron eso, o sea, que el que siembra en mayo se arriesga a perder, y máximo los que sembraron en abril, pues prácticamente esa gente perdió la semilla, que han justificado que ellos no dijeron que sembraran, que dijeron que hasta que hubiera la humedad suficiente, pero al final hubo un mensaje concreto del viceministro de Agricultura que orientaba a sembrar a partir del 21 del mes de abril, 21, y todavía puso fecha del 21 al 24 de abril, sí. Exactamente. Y otras organizaciones que siguieron. Nosotros, cuando vimos eso, empezamos a decirle a través de los medios de comunicación: esperen que la tierra esté suficientemente húmeda y que el invierno esté establecido para garantizar que las semillas germinen, que se desarrolle con una suficiente capacidad. Ellos después empezaron a decir que nunca han orientado a sembrar en abril, sino que dijeron que hasta que la tierra estuviera lo suficientemente húmeda. Pero hubo ese caso, entonces hay que adaptarse al cambio climático. Ya decíamos, uso de rastrojo, el cambio de 100% químico, a irle incorporando abonos orgánicos, biofertilizantes, ir utilizando en la medida de la posibilidad de la gente que tiene posibilidad en las zonas altas, hacer reservorios de agua lluvias para tener agua disponible para regar, porque el problema es que, por ejemplo, en el país se da que pasan días sin llover, después en un día cae toda la tormenta que debió caer escalonadamente y nadie aprovecha esas aguas. Entonces, si tuviéramos reservorios, se garantiza tener agua disponible. Hay casos, Luisito, en el cual el campesino tiene que caminar 1 kilómetro para ir a llenar con agua de la quebrada o agua del río la bomba, y subir ese otro kilómetro es un desgaste físico. Hay métodos sencillos que se han aprendido y lo tienen países que cuidan la agricultura, por ejemplo, como Israel. Es decir, es disponer de $10, por decir algo, y comprar 10 yardas de plástico. Abrir el hoyo, que también no es nada fácil porque hay que pala, pico, asadón, y entonces ahí se acumula el agua lluvia para que cuando llegue el momento de bombear, hombre, simplemente ahí tiene usted el reservorio, sencillo y barato. Sí, definitivamente, y se ahorran el esfuerzo, lo que van a gastar en mano de obra para ir a traer el agua al río, lo pueden gastar en el plástico. O sea, es sencillo hacer un reservorio de agua lluvia, ya lo decía Raúl, que con 10 yardas de plástico perfectamente se puede hacer un reservorio de agua lluvia. Y la otra situación, repito, insisto, no estamos hablando que esto es catastrófico, sino que simplemente los pronósticos solo son pronósticos, se pueden dar como no se pueden dar, por lo tanto hay que sembrar, no hay que hacer caso a la gente que está diciendo que no siembre, que el que siembra en el mes de junio no va a poder cultivar. Hay que sembrar, hay que garantizar la alimentación de ustedes como productores y la alimentación del pueblo salvadoreño. El campesino tradicionalmente, bueno, cuando uno trata con ellos, dice: echémonos el chivatazo. ¿Sí? Es decir, corramos el riesgo si queremos tener comida, o por lo menos sembrar 2 tareas, un cuarto de manzana, un décimo de manzana, para tener los 2 o 3 saquitos que les va a servir para el año, porque a eso nos estamos acostumbrando con muchos gente que tiene su parcelita, Luis. Sí, o sea, y por eso es que cantidades de producción ha bajado en el país. O sea, decíamos que 2021 venimos de producir 21 millones de quintales a hablar de 2024 que solo se produjeron 10, o sea, la mitad de lo que producimos en el 2021. O sea, prácticamente el 2025 se subió un poco, pero tampoco alcanzó o alcanza para cubrir la demanda nacional. Y
Y otra situación que andan diciendo que hay que sembrar para tener la comida o garantizar la comida de agosto y septiembre. Eso es mentira. O sea, se supone que El Salvador o los salvadoreños consumimos la producción del año pasado. Ahorita tenemos garantizado la producción o tenemos garantizado la comida o el abastecimiento hasta septiembre, octubre más o menos. El resto de los meses se garantiza con las importaciones. Por lo tanto, este año no va a haber escasez de alimentos. O sea, es mentira que si no se siembra este año vamos a morir de hambre. Vamos a morir de hambre. Si no se siembra este año, donde se va a tener escasez va a ser el siguiente año, no este año. Hay una buena medida que ha tomado el gobierno y en ese sentido es de aplaudir: controlar el precio de los explotadores, de los usureros que compraron en 15 o 20 dólares el saco de 100 libras y lo metió, bueno, hace algunos días lo llegaron a meter hasta en 40 dólares, es decir, ganando el doble con la necesidad o el hambre de la gente. ¿Eso pasó? Sí, pasó y nosotros lo denunciamos y dijimos, no hay justificación, no hay motivo, causa o razón para un incremento en los granos básicos. ¿Por qué? Porque ya tenemos garantizado, como dijimos, la producción del año pasado. El año pasado fue un año donde se cumplieron las proyecciones que se habían hecho. Tuvimos una producción de más de 14 millones de quintales de maíz. Por lo tanto, solo los bases para este año falta 4 millones de quintales. Inclusive estos datos coinciden con los datos que está dando el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Salió un artículo en el Diario del Mundo donde decía que la producción 2025-2026 fue de 610.000 toneladas de maíz. O sea, 610.000 toneladas es aproximadamente 13 millones y medio de quintales. O sea, nosotros estamos diciendo que la producción fue de 14 millones, o sea, 500.000. El déficit. Es la diferencia entre la posición de del Senado de los Estados Unidos y... Cerrándose el programa esta mañana, agradeciendo su atención con una sola pregunta para nuestro invitado. ¿Yo sería capaz de vender por mi país parte de mi cosecha cuando tengo déficit para alimentar otra nación? Creo que nadie lo haría. No, y eso es por eso nosotros decimos que hay que promover la producción nacional porque, por ejemplo, el presidente Ortega dice, primero Nicaragua, abastezco mi reserva estratégica, después abastezco los mercados y si hay un sobrante, pues lo vamos a vender. Lo vendemos. Y Nicaragua es nuestro principal proveedor de frijol. De frijol, así es. Bueno, más claro, solo la luz del día o el agua cristalina. Sencilla la ecuación. Sin agricultura no hay comida. Y sin comida, Dios quiera, el fenómeno del niño se vaya, o el superniño se vaya cuanto antes, ya es tarde cuando sembramos un árbol hoy, crece hasta dentro de 15 o 20 años para poder atraer o succionar la humedad del cielo. Gracias mil. Mañana otro invitado especial con un público especial como ustedes, hablando de cómo quieren destruir a la Asociación de Empleados Públicos y Municipales de El Salvador. Aquí estaremos con nuestros invitados. No se olviden, viene el Festival Guanaco en San Miguel el próximo sábado 13 de junio. Hasta la próxima. Bajo Fuego, con Raúl Beltrán Boría.